Bien, partimos con unos minutos de retraso. Gracias de nuevo por estar, gracias por venir a nuestros invitados. Decía en la mañana que la escuela cumple 20 años desde el primer curso que se dictó el año 99 y el seminario 13 años, empezamos en el 2007, con la idea de fomentar, de discutir, de conocer de primera mano, de primera fuente, experiencias innovadoras, experiencias interesantes y sobre todo poder discutir, poder conversar de estos temas directamente con los autores, cosa que desde la periferia, desde un país periférico, de un continente periférico, de una ciudad periférica parecía importante. Hay una relación entre lo que se hace en Latinoamérica y nuestro propio quehacer académico, aunque muchas veces uno se encierra mucho en la tarea del día a día, ¿no? Y en la medida que uno conoce estas experiencias, entiende que lo que uno está haciendo además es posible y que otros también lo están pensando con uno. Se transforman en referentes también del trabajo futuro que se puede realizar, ¿no? Y una cosa muy interesante que ha ocurrido en estos años es que algunos estudiantes nuestros, exalumnos, ahora viajaron en su momento a conocer los despachos de estos arquitectos o a conocer personalmente la experiencia. Algunos de ellos trabajaron incluso o han trabajado con algunos de ellos, etc. Se producen vasos comunicantes. Y una de las cosas que a mí más me interesa, creo que tiene que ver con lo que justifica que una escuela de arquitectura esté en un valle productivo agrícola, ¿no? Y que es que el territorio que nos soporta, el territorio que nos sustenta, que le da sentido a los núcleos urbanos, al lugar donde habitamos, etc., es motivo de preocupación de la arquitectura, del paisajismo, del arte, etc. Y no solamente lo que tradicionalmente ha sido motivo principal de preocupación de las escuelas de arquitectura y particularmente de las chilenas, muy centradas en ciertas condiciones particulares de la edilicia, digamos, ¿no? Y de lo urbano principalmente, ¿no? Y eso creo que se manifiesta por un montón de cosas que hemos estado discutiendo hoy día en la mañana, que alcanzan al mundo inmobiliario incluso, ¿no? De cómo hacer sostenible muchas de nuestras actuaciones. Creo que hoy día ese tema se vuelve central. Y nada, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con esta discusión. Estudio Bulla por primera vez, no porque no hayamos querido. Tenemos invitados que no son directamente arquitectos. Hemos tenido arquitectos que se dedican a la fotografía, al arte, a la especulación, etcétera, ¿no? Al cine. Y por primera vez, insisto, Estudio Bulla, que no son arquitectos, sino que son paisajistas, son arquitectos paisajistas, si se quiere. Es como se llama acá en Chile la carrera, en Argentina se llama de otra manera. Es un híbrido bastante interesante porque mezcla agronomía y arquitectura, o agronomía y planificación, ¿no? Pasa por unas escalas bien interesantes. Cosa que ha sido para la escuela también un poco una aspiración, ¿no? Cómo entrar a lo agronómico sin directamente entrar en lo agrotécnico, ¿no? Y es una clave no muy fácil, ¿no? No muy fácil de resolver porque las carreras en Chile son bastante rígidas, ¿no? Es difícil cruzar información y cruzar carreras, hacer carreras multidisciplinares. De hecho, la facultad donde ellos provienen es una carrera que está construida a partir de 2 facultades, cosa que pudiese ser una bonita experiencia para explorar acá. Estudio Bulla se dedica entonces a abarcar una gran cantidad de escalas, tiene muchos proyectos publicados, muchos más proyectos construidos que publicados de hecho. Pueden ver algo de eso en su página web, los invito a revisarlo. Han participado en una gran cantidad de talleres, hicieron clases, han hecho clases en universidades y workshops y cosas de ese tipo en Buenos Aires y en otros lugares. Esperamos que en algún momento podamos tenerlos acá en Chile, en Talca, por más tiempo que una semana. Y nada,
no quiero extenderme demasiado. Muchas gracias por acompañarnos y yo estoy seguro que lo que estamos viendo hoy día va a ser de mucha utilidad, también lo que nos van a presentar hoy día. Así que, de nuevo, gracias. Y luego tenemos preguntas y un break de café y seguimos con la presentación de Marta Moreira. Gracias, chicos. Bueno, hola a todos. Para que lo pasen. Ante todo, muchas gracias a Germán por la invitación. Llegamos a Talca con 1 año de delay, porque íbamos a venir el año pasado y hubo un paro general inesperado en nuestro país y el avión que íbamos a tomar no salió, así que teníamos muchas ansias y muchas ganas de estar acá y de compartir con ustedes. Una expectativa que sostuvimos durante 1 año y que por suerte Germán reiteró la invitación. Un poco como les contaba él, creo que nos enorgullece ser los primeros invitados no arquitectos. Creo que eso tiene que ver con una construcción de que estamos convencidos de que las cuestiones de territorio se tienen que ver de manera interdisciplinaria, que cuando suceden esas cosas de mezclarse un poco y de que cada uno aporta desde su lugar, se construyen visiones más completas, más acabadas, más interesantes, donde es imposible que uno sepa de todo, pero cada uno aporta desde su mirada y por lo menos en nuestro ejercicio profesional de 10 años ya de estudio, creemos que con esa dinámica hemos siempre conseguido los mejores resultados. Como contaba también Germán, nosotros estudiamos una carrera que se llama Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Es el primer diseño que es licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública. Y bueno, está formada por, tenemos como una parte en la Facultad de Agronomía, donde se ven las materias más técnicas, donde se trabaja con lo natural, suelos, vegetación, ecología, botánica, clima, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte blanda, con los materiales que nosotros trabajamos. Y después otra pata muy fuerte de diseño y de planeamiento urbano que está en arquitectura. La carrera tiene 25 años y nosotros pertenecemos a la primera camada de profesionales del paisaje que forman un estudio y que trabajan egresados de la carrera, ¿no? Si bien la concepción del paisaje a veces es como medio superficial, banal, la decorativa, de las plantas, de poner algo y tapar todas las cosas que los arquitectos no quieren que se vean en sus obras. Bueno, nosotros creemos que la formación que tenemos va mucho más allá. Estamos formados en la universidad con una mirada mucho más territorial, mucho más ecológica y rascar un poco más hondo en una profesión que todo el tiempo nosotros venimos como con la bandera de contar quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos y un poco que casi que no hay techo, ¿no? Que todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Y ahí abajo, para cerrar ahí chiquitito, dice LIPA. LIPA es una asociación de profesionales del paisaje que estamos integrando, que es el primer intento de colegiarnos. Nosotros en nuestro país no tenemos matrícula, no tenemos colegio profesional, así que estamos empezando con esta lucha de poder reunirnos los profesionales del paisaje y tener entidad, firma y matrícula y demás. Hasta hace poco no podíamos ni participar de concursos de espacio público porque se llamaban a concursos y nosotros no podíamos ser titulares de proyecto. Y hoy es algo que lo podemos hacer, así que bueno, batallas que se van ganando a diario. Vamos a ir hablando picadito, así los tres. A ver cómo sale. Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo andan? Creo que es la primera vez que ensayamos una charla los tres juntos, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, armamos una charla para hoy que va a ser un poco intensa y vamos a intentar impregnarle ritmo. Y es una charla que repasa por ahí la mirada y la visión que tenemos este año sobre nuestra oficina. Nuestra oficina que este año cumple 10 años y eso nos fuerza un poco a tener una revisión sobre la práctica que estuvimos teniendo hasta ahora. Y en una primera instancia voy a mencionar algunos temas que son más bien institucionales, que hacen a la visión
nuestra organización, como nos gusta llamarnos, más que una oficina, creemos que somos una organización, y luego iremos pasando por lo que tiene que ver con la agenda de nuestros temas, de nuestra práctica proyectual, intelectual y la investigación, sobre todo, que son parte de los ejes de nuestro estudio. Bulla, como les decía recién, nace hace 10 años y la decisión de haberle puesto etimológicamente un nombre a nuestra oficina tenía básicamente con una idea agresiva de armar una nueva agenda, de instaurar una disciplina que, por lo menos en Buenos Aires y en Argentina, el paisaje o el paisajismo había estado olvidado durante todo el siglo XX. Creo que aquí en Talca pasa algo muy similar. Hubo una gran escuela de paisajistas europeos, culturales, a principios del siglo XX, y luego durante el siglo XX fue una disciplina que no tuvo escuela, con lo cual no se enseñó y no hubo producción de conocimiento, con lo cual un poco la misión de Bulla es volver a utilizar la historia como una herramienta, pero volver a redefinir una disciplina que hoy en la sociedad no está presente. Entonces van a ver que nuestra práctica, además de ser proyectual y de investigación, tiene una mirada, como decía Ana, política sobre la vida civil muy fuerte. Van a ver que uno de nuestros grandes temas que nos importan es la inserción de una nueva disciplina dentro de otras y dentro del trabajo interdisciplinario. Entonces, Bulla es una organización bastante dinámica, abierta y es híbrida. Nuestra formación, como recién decía Ana, es una cosa bastante extraña, que tenemos parte de nuestra formación científica sobre las ciencias naturales y nuestra otra parte sobre el urbanismo, la arquitectura y las técnicas de proyecto. Con lo cual, Bulla en sí mismo pasa a ser como una especie de laboratorio de experimentación permanente. Su nombre lo significa de alguna forma. Bulla para nosotros implica ruido, es un ruido de cambio, es un ruido de mover el statu quo en un lugar de una sociedad. Bulla también implica hacer visible algunas cuestiones que estaban omitidas u ocultas, y eso tiene que ver un poco con nuestra acción y nuestra idiosincrasia sobre cómo vamos avanzando. Bulla es una organización abierta, está formada por licenciados y también por arquitectos en una primera esfera de trabajo, pero luego solemos trabajar de una manera bastante de mesa abierta, o sea, tenemos grandes aliados arquitectos y urbanistas con los cuales van a ver que trabajamos en muchos de los proyectos, pero a la vez nos hemos ido asociando e incorporando en los equipos biólogos, economistas, gestores culturales, desarrolladores e ingenieros que están también trabajando todos en una mesa lo más horizontal posible que podemos en la discusión, porque entendemos que es una nueva forma de producir conocimiento. Además de nuestra oficina cotidiana, tenemos un dispositivo paralelo, que es como una suerte de laboratorio, de think tank, que se llama Escape, que luego vamos a contar un poco más, pero básicamente lo que hace es un laboratorio de experimentación y de marcado de agenda territorial con ejes en el paisaje. Y por último, la tercera esfera que ven ahí en el gráfico es que en este proceso de los 10 años también hemos podido desarrollar una práctica profesional que empezamos a inaugurar ahora para el desarrollo de comunidades, básicamente edificios de importancia social y ambiental en la ciudad y otra serie de dispositivos de hábitats, es decir, cómo uno puede pensar el hábitat en la ciudad y fuera de la ciudad desde el paisaje. Este tiempo también nos ha ido permitiendo empezar a tener una lectura territorial, sobre todo de nuestra región, que es uno de los grandes temas que nos preocupan, entender la geografía como la primera base de todos nuestros proyectos, y hemos ido desarrollando en primera instancia una mirada muy urbana sobre el paisaje, la vuelta del paisaje a la ciudad, y a lo largo de este tiempo hemos ido construyendo distintos proyectos a lo largo de Argentina, en Uruguay y en Bolivia, que luego vamos a contarles varios de estos. Pero más allá de las diferencias políticas, nos interesa la mirada sobre el territorio desde el paisaje y desde la ecología. Este es un mapa de los biomas globales que nos parecen que legitiman mucho más nuestra práctica que las divisiones culturales o legales, ¿no? Que a veces lo veíamos ayer en la visita hacia la cordillera, y nos ha pasado bastante, ¿no? Que a veces las divisiones políticas generan unas torpezas de entendimiento de algunas problemáticas, que cuando uno ve el mapa natural, si se quiere, o originario, entiende que la solución o el encare de esos problemas tiene el mismo origen. Compartimos paisajes con Chile, compartimos paisajes con Brasil, compartimos paisajes con Bolivia y con Paraguay, y a veces el territorio es el mismo, más allá de que haya una frontera u otra. Y ahí es donde entendemos que arranca, nuestra hoja de ruta. Y sobre eso también, y sobre todo para los que estén ahora cursando la escuela, nos interesa empezar a repasar ciertos binomios que atraviesan la historia del paisaje a modo teórico.
van a ver que el paisaje ha tenido siempre como una tensión histórica entre lo trópico y lo antrópico, lo natural y y el hombre, por así decirlo, y en eso estamos constantemente revisando la historia para poder reformularlo en los días de hoy. Entonces, hay una serie de temas que nos interesan como invenciones históricas, como ha sido, el microscopio y el telescopio en términos de escala de paisaje, y van a ver que gran parte de nuestra práctica tiene que ver un poco con eso, con entender a veces desde la escala casi celular hasta la escala estelar o planetaria, si se quiere, para poder entender que el problema del paisaje forma parte de un cosmos, forma parte de un todo que está integrado. Y en eso utilizamos la historia como una herramienta y volvemos a las historias de los naturalistas que han dejado documentos y han producido material de investigación sobre nuestra región, y volvemos a estos maestros donde nos explicaban de que a veces el fenómeno global forma parte del mismo fenómeno local o microscópico, ¿no? A veces, en algunos casos, uno puede explicar el funcionamiento de un territorio, de su ecología y sus dinámicas a partir del entendimiento de una especie botánica. Este es el caso particular de la Pampa y la formación de lagunas de deflación, un sistema de lagunas que tiene su origen básicamente en la erosión de la cordillera de los Andes y que por último permite entender ese territorio a partir de una lectura botánica sobre ese sitio. El pasaje de la biología a la ecología también es un tema que nos interesa, el pasar de estudiar los individuos a pasar a entender a la ecología como un sistema, y entender a la ecología como una ciencia, básicamente, y esto lo mencionamos casi por un fenómeno de coyuntura actual, ¿no? y de palabras. La ecología en sí es una ciencia que estudia la relación entre las especies, tanto animales como vegetales, pero nos interesa esta nueva idea y esta actualización que es la ecología del paisaje, que es entender al territorio como un sistema donde el hombre está dentro, interactuando y modificando esas variables. Lo podemos ver cuando uno traza una carretera, cuando uno canaliza un río o cuando hace una obra de infraestructura, que uno lo que está haciendo es modificando las variables de un sitio, el ciclo del agua, el sistema de evaporación, la topografía, los niveles. Entonces entendemos que de pronto a esta ecuación proyectual se le suma esta nueva capa, a este algoritmo complejo que hoy entendemos que es la realidad proyectual, una serie de dinámicas que no son estáticas y que uno empieza a diseñarlas como si fuese un sistema vivo, como si uno estuviese programando una plataforma. En nuestro territorio argentino también la lectura que hacemos de base es entender esto que llamamos las ecorregiones, que son las provincias geográficas. Cada una de estas posee una homogeneidad en términos de flora, fauna, de suelo, de clima, y que por ende cada una produce un tipo de cultura originaria particular en cada uno de los sitios. Entonces, nos parece que este es como el puntapié inicial a la hora de encarar cualquier proyecto en diferentes escalas. Y entendemos un término que también utilizamos mucho que tiene que ver con los bienes y los servicios, es decir, cuáles son aquellos dispositivos que existen en el territorio o aparecen a partir del proyecto, pero que luego genera un tipo de servicio bien para la comunidad, para la sociedad, y que en definitiva entendemos que eso es lo que produce cultura sobre un sitio. Esto es el ciervo de los pantanos, a 1 hora de Buenos Aires, de la capital, en las islas del Delta, y es el ciervo más grande de Sudamérica, que es un ciervo anfibio, o sea, es un ciervo que está adaptado a la inundación de este gran pantano y permite que se pueda mover de isla en isla a partir de tener los cartílagos de la pata unidos. Y también este otro sistema que tiene que ver con la pieza que vincula a Buenos Aires, el territorio seco, con el Río de la Plata, que tiene que ver la barranca y tiene que ver con el ecosistema del talar, que es una simbiosis muy particular que existe entre una mariposa y un tipo de bosque. Esto es la mariposa bandera argentina, es una mariposa blanca muy grande, y este es un coronillo que es un árbol específico de un lugar con un determinado tipo de suelo. Pero en definitiva, estos son bienes y son servicios que luego para nosotros se entienden como generadores de cultura. Entonces, hablamos recién de los ecosistemas y de toda la capa que tiene que ver con el territorio natural, pero también nos interesa entender la cultura que fue y ha ido interviniendo estos territorios y dejando huellas. Esto es un mapa de lo que fue el territorio guaraní, del cual nos interesa entender cómo es que funcionaba en su momento, cuáles eran los códigos y las leyes de apropiación y de uso de este territorio. Los guaraníes manejaban este concepto del tecó-porá, que es una forma de habitar las cuencas, y decimos cuencas y no solo ríos, sino que también acuíferos, que es uno de los grandes temas que va a empezar a aparecer en las próximas décadas como reservas de agua dulce, y es el tecó-porá, que es la posibilidad de habitar un territorio sin dejar una huella permanente en el sitio. Es un fluir, es un manejo
que en estos territorios, cuando se ha ido cruzando con las distintas culturas, ha ido dejando distintas huellas, músicas, alimentos, es decir, una forma de habitar un territorio determinado que, como verán, trasciende las fronteras políticas, culturales de nuestros países. En otros casos nos ha tocado empezar a investigar también lo que fue el territorio jesuita en Sudamérica. Los jesuitas fueron una colonia muy organizada, productiva, donde mezclaban un poco el territorio guaraní con una cultura cristiana, pero que básicamente se asentaban en un lugar explotando la tierra de una manera productiva y generaban una serie de comunidades. Ese mestizaje, esa mezcla también dejó huellas en Argentina, y van a ver que después vamos a contar un proyecto que está muy vinculado a esta inteligencia territorial que utilizó esta civilización en ese momento. También nos interesan los exploradores europeos que han llegado al continente, sobre todo para mapearlo, y son de los documentos que hoy nos quedan hoy para volver a investigarlos. En el caso de Alexander von Humboldt, que fue un naturalista alemán, romántico alemán, que vino a Sudamérica, que si bien no llegó a Argentina él, llegó hasta Perú, pero ha recorrido gran parte, y ha sido uno de los grandes maestros de lo que fue luego la ecología, ¿no? Esta idea de poder entender que a partir de las lecturas, de los mapeos del territorio, podemos entender de que hay un sistema conectado, un cosmos, como él llamaba en su libro, que refiere a un orden global, una mirada holística sobre el fenómeno de los hechos. Estos son una serie de cortes sobre distintas montañas donde se ve el ordenamiento botánico vegetal a lo largo de la temperatura y la altura. Pero también nos interesan analizar algunos paisajistas que fueron nuestros maestros o el legado que tenemos en el espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Este es el caso de un paisajista francés que vivió en Argentina, que es Charles Tays, que se radicó allí y básicamente a principios del siglo XX dejó un legado en términos nacionales de cómo era la mirada del espacio público y los grandes parques en el territorio argentino. Y nos interesa este plano que es del Jardín Botánico de Buenos Aires porque aparece un fenómeno en el trazo, en el dibujo de la planta, ¿no? Un jardín botánico que, imagínenselo, a principios de siglo, la mirada de la ciencia estaba básicamente en entender cómo eran los ecosistemas globales y con una mirada enciclopedista clasificar la botánica según los lugares del mundo. La adaptabilidad de estos sitios permitía también mostrar especies que se adaptaban en Buenos Aires, pero que eran términos globales. Lo interesante de este plano es que se ven que hay como dos trazados. Hay un trazado que es cultural, es francés, tiene como una herencia de la historia europea de Versalles, pero hay una diagonal que aparece en el plano que cambia el trazado, y esa diagonal se debe a la aparición de la barranca. La barranca es un gran talud que divide básicamente el Río de la Plata de lo que es la Pampa. Y ese es el gran accidente que tiene Buenos Aires. Pero nos interesa entender de que cuando eso sucede, aparece una posibilidad de un nuevo proyecto, de un nuevo trazado, de una nueva mirada sobre un sitio que antes no estaba descubierta. Y por último, y ahora para empezar a la fase de las experiencias proyectuales, como decíamos antes, Bulla tiene este otro dispositivo que es Escape, que es básicamente un dispositivo que nos marca una agenda, que nos permite ir armando unos temas, que nació como un ciclo de charlas garage, si se quiere, en nuestra propia oficina, a partir del cruce disciplinar, y que nos ha ido con el tiempo marcando una serie de temas o investigaciones que luego iban a volcarse y retroalimentarse en lo que era la oficina propiamente dicha, ¿no? Entonces ya hace 5 años que nace Escape y hemos ido barriendo una serie de temas que vinculaban temas del paisaje y del urbanismo sobre todo, el territorio líquido, el territorio de reserva, el territorio productivo, el territorio social, que es la agenda del año que viene, y este año estamos investigando el territorio marino, es decir, de qué se trata el mar y cómo de alguna manera podemos empezar a pensarlo, a reflexionarlo y eventualmente incluso a proyectarlo. Con esto decimos proyectarlo, es que nosotros no somos restauradores de paisaje, no tenemos una mirada nostálgica sobre lo que hemos perdido, sino que lo que tratamos de hacer en todos nuestros proyectos es cruzar la capa del ecosistema y sus dinámicas con la capa cultural y entender que en ese cruce y en la coyuntura global podemos encontrar nuevas experiencias de reconfigurar la naturaleza de cara al futuro. Bueno, se escucha mi micrófono. Arrancar con esta de la etapa proyectual, vamos a arrancar con el territorio de reserva, que es una de nuestras líneas de investigación que llevamos adelante en Bulla. Y el comienzo fue a través de una exposición que hicimos en una galería de arquitectura experimental. ¿Me escucho con un eco? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Que dirige el arquitecto Martín Uberman, que creo que ya estuvo acá y lo han conocido,
y él es nuestro amigo y nos invitó a hacer una experiencia sobre unos terrenos que están en una zona en la ciudad de Buenos Aires que fueron expropiados en la década del 70 porque se iba a ver un trazo de una autopista. Entonces en ese momento se levantaron muchas de las casas que estaban en esa zona, la autopista después finalmente nunca se construyó y esos terrenos quedaron baldíos. Fuimos a investigar esa zona y lo que nos llamó la atención y también como con nuestro ojo botánico fue empezar a reconocer las especies que nacen y el ecosistema que vive en esos terrenos baldíos. Que en un punto lo que hicimos fue ponerlo en valor y empezar a entender toda la flora nativa que por no tener quizás un valor comercial, por no estar en los viveros, la gente como no le presta atención. Y es una flora súper especial, con una riqueza importantísima en temas de bajo mantenimiento, de sustentabilidad. Es toda una flora que crece y que no necesita mantenimiento en un punto. Entonces ese valor fue un poco lo que quisimos reconocer y empezar a estudiar dentro de la oficina. ¿Qué son estas especies que crecen solas y que la gente por ahí las llama malezas? Esta es la muestra que hicimos en la Galería Ambiente, ya no sé si fue el 2012 o una cosa cercana a esa fecha, y que arrancó como fue el puntapié inicial de una investigación que todavía seguimos adelante. La podemos atar, digamos, con el proyecto de la Casa Memo que hicimos con el estudio de arquitectura que se llama BAM, que es una casa donde el eje es sustentabilidad. Y en este proyecto utilizamos todas las especies que habíamos reconocido del proyecto Baldío, con algunas más, y tuvimos una enorme investigación botánica, que de hecho hasta la dueña de la casa fue quien reprodujo esas especies. No se compró nada en viveros, sino que ella misma fue levantando, tenía también un campo, entonces recogiendo semillas y replicando, y logramos un espacio, digamos, como del verde continuo, sustentable, de vegetación nativa, en donde en un punto con esta vegetación lo que hacemos es relacionarnos con la reserva ecológica que está muy cercana y empezamos a generar una especie de parche ecológico que entra en conexión con el resto de las reservas y empieza una dinámica y una red de conexión que fomenta y apunta a generar más biodiversidad en la zona. Además, teníamos una zona, este es el jardín de la casa, con una zona de huerta y productiva. La dueña tiene como unos números, además de la cantidad de kilos de comida que generó el primer año, y todas las personas que iban a visitar la obra se llevaba un zapallo, se llevaba comida, y es un jardín como súper dinámico y muy interesante de estudiar. Lo que generamos acá fue un montón de conocimiento y seguimos con esa línea de aprendizaje que pudimos volcar también en el Centro de Exposiciones, que fue un concurso que ganamos junto al estudio del arquitecto Edgardo Minond en el 2013. Este proyecto lo que proponía, o lo que había que hacer, era un nuevo centro de exposiciones para la ciudad. El área era puntualmente el edificio que estaba inmerso como en esta gran manzana que nosotros reconocimos y la definimos como unirla de esta manera para generar un gran campus que tenía la Flor, que no sé quiénes conocen Buenos Aires, esto es Figueroa Alcorta, el edificio cuadrado más grande es la Facultad de Derecho, a la derecha sigue es la cubierta, el nuevo centro de exposiciones, y a la derecha es el Parque Taís. Entonces, en esta gran media luna, nosotros conformamos el nuevo centro de exposiciones y lo que hicimos fue que en la cubierta continuara el parque. Así no teníamos ninguna interrupción y todos estos caminos continuos permitían recorrer un gran parque con estos tipo campus, con estos accidentes de arquitectura en el medio. También la puntita de la derecha es el MARC, el Museo de Arquitectura.
Esta es una toma aérea de la cubierta. La cubierta tiene 1,5 hectáreas y está frente a Recoleta. Y una de las cosas particulares que logramos hacer fue plantar la 1,5 hectáreas con todas especies nativas. Otra vez con la búsqueda de generar que la cubierta sea un parche ecológico y entre en la red de intercambio de flora y de fauna y que tenga relación con el resto de las reservas. Está muy cerca de la reserva de Costanera Sur, y convertirse en un parche. Es muy impresionante la diferencia. En este año todavía en Buenos Aires no se usaban estas especies, sino que las especies de flora que se utilizaban como en los parques tienen que ver con toda flora exótica, como con el discurso de Charles Taís, de copiar un poco Europa, y esto ha ido cambiando. Hoy en día por ahí no choca tan fuerte, pero ha sido como uno de los primeros sitios en donde nos han dejado hacer este cambio cultural de empezar a utilizar las especies que son nuestras, de la zona, del territorio. Y es muy fuerte, no sé si hay una foto de la diferencia cuando se ve Recoleta y este parque en altura. ¿Una foto más? Podemos hablar del bajo mantenimiento que tiene el espacio y bueno, es un parque sobre losa, pero que continúa todos los parques de la zona y que se usa un montón y se disfruta. Y ahora, por último, para seguir hablando de del territorio de reserva, tenemos un proyecto que pudimos hacer en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Es un encargo para hacer una revisión de un master plan para una urbanización en un terreno de 600 hectáreas, que uno de los temas como importantes que tenía, empezamos a estudiar un poco lo que es Bolivia, y tiene dos culturas y dos paisajes muy fuertes, que es el territorio, digamos, del alto y el territorio del bajo. Y en el intersticio de estos dos, de estas dos culturas y de estos dos paisajes es donde se encuentra este territorio. Haciendo como un zoom en el lugar, a la derecha de ese círculo es la ciudad anillada de Santa Cruz de la Sierra, que tiene una expansión. Cruzando el río se llega del otro lado del río Amboró, que es el límite, digamos, que permite la expansión de la ciudad anillada, y empiezan a cruzar como más un poco las nuevas maneras de habitar, como en urbanizaciones cerradas. Está entre dos ríos este territorio, que está muy cerca de un parque nacional que es el Amboró. Entonces es una zona que tiene unos paisajes muy vírgenes, una biodiversidad y una flora muy fuerte, y que nosotros habíamos recibido con un master plan ya dibujado de urbanización, y que un poco la encomienda a revisarlo. Lo primero que hicimos fue reconocer el sitio y tratar de hacer una lectura específica de qué era lo que estábamos, sobre qué era lo que íbamos a trabajar. Y estas son algunas de esas fotos en donde encontramos como una zona baja que tiene unas características de este río que se inunda en algunos momentos del año, y después es súper así como que queda la huella y no tiene agua. Este es el bajo, y después tenía unas zonas de acantilados y de roca y de la zona alta. Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue tomarnos mucho tiempo en entender cómo es ese territorio en el que nosotros operamos. A través de reconocer ese territorio pudimos dividir esta urbanización en unas 6 unidades, reconociendo las unidades de paisaje que lo definían. Y de esa manera empezamos a redefinir el proyecto, rearmar las circulaciones y empezar a darles identidad particulares a cada una de esas unidades vecinales en función del paisaje en el que están. Entonces, la parte del alto iba a tener una característica de una arquitectura, una característica de los espacios verdes, a diferencia de lo del bajo. Y otra de las grandes situaciones, acá se notan las unidades de paisaje que reconocimos. Y bueno, como era, de hecho el nombre del proyecto es
faros, la reserva, de qué manera nosotros pudimos como separar en lo que es el loteo de las urbanizaciones y generar todo el tiempo unos corredores verdes que permitieran no desconectar los intercambios de flora y de fauna que habían existentes. De qué manera pudimos nosotros armar toda una urbanización dejando unos parques verdes entre medio, cada lote siempre iba a tener un fondo natural y pudimos de alguna manera seguir manteniendo que esto sea una reserva y un espacio propio, digamos, de naturaleza que no se modifique, si bien este es el proyecto. Acá hay algunos ejemplos de cómo, no sé, por ejemplo abajo, de cómo tratamos de seguir conectando la naturaleza, los espacios del fondo y los espacios de reserva, unos miradores, tenemos unas piezas de arquitectura para poder disfrutar y siempre el motivo más fuerte y especial, digamos, del proyecto es la naturaleza. Entonces, esto es un poco todo lo que se hace, los activadores del lugar. Esto frente al proyecto de la costanera, frente al río. Y una vista de la urbanización en Ronda. Sigo yo con el territorio líquido. Pásame el cosito. El territorio líquido comenzó un poco la búsqueda en esta burbuja de hule montada sobre un puente que está en Ciudad Universitaria. Este puente conecta los dos pabellones de Ciudad Universitaria a una reserva nueva que está del otro lado, que conceptualmente esa reserva son escombros que surgieron de demoliciones en la ciudad en distintos momentos, al igual que la reserva de Costanera Sur. Y el río con sus sedimentos fue depositando todo el tiempo sedimentos, semillas y demás cosas y se formó esta reserva. Y sobre este puente, en la Bienal de 2017, junto a los Monobloc, que es un estudio amigo y con el cual hemos hecho muchos proyectos, armamos una especie de debate de un lugar para compartir experiencias acerca de la cultura, se llamaba guaranismo, ¿no? Tenía que ver con poder conversar un poco acerca de los ríos, de las cuencas, o sea, siempre fueron temas que nos movilizaron, que siempre quisimos poner sobre la mesa. Y bueno, nada, siempre tratando, como decía Nacho, desde los escapes y desde los concursos, que ahora también les voy a mostrar, es como poner en agenda o poner sobre la mesa ciertos temas que creíamos que no estaban tanto. En la línea de lo líquido, este es un muelle que trabajamos para un barrio cerrado en Escobar. La organización es una de estas nuevas, que bueno, básicamente la obra de estos barrios es un poco tremenda, ¿no? Son lugares que se construyen, hacen lagunas para sacar el relleno y hacer básicamente una tosquera para levantar el nivel. A nosotros nos convocaron específicamente para trabajar en todo lo que era el waterfront de este edificio, que era toda esta pieza. Este es un edificio de Martín Terrado, es el edificio que es el edificio cívico del lugar. Tiene una plaza seca hacia adelante y la convocatoria fue poder trabajar sobre el frente de la costa. Este barrio tiene mucha actividad náutica y a nosotros nos pareció que lo mejor era no quedarnos solamente como mirando el agua así como tangencialmente, sino que estaba bueno proponer enmarcar una porción de agua que generaba en el contrapunto de la plaza cívica del otro lado, la plaza líquida. Hoy es un lugar que se usa, que hay actividad los fines de semana, que suceden cosas y que generó un poco un ámbito. Estos son una serie de unos módulos flotantes de muelle que se trajeron navegando y se fueron ahí acomodando. Ese proyecto hoy está creciendo un poco más. El edificio de Martín Terrado va a tener otro piso más, va a crecer en términos de armar una huerta
Hay una huerta urbana que tiene que ver con el desarrollo de un local comercial abajo, y esta plaza cívica, que era un poco seca y que costaba un poco el uso, se transformó en una plaza más urbana, más verde, y el carácter de cívico lo toma este bulevar que engancha con nuestra plaza vieja líquida, que sigue funcionando en pie. Hay algunas imágenes elaboradas en el estudio. Esta blanca tenía una imagen de un concurso que no sé por qué no salió. ¿Está en la próxima? Me quiero morir. Acá está. Bueno, es re lindo, después lo buscan. Pero es un concurso que hicimos con los monobloc en el Tiro Federal. Sacamos una mención. Esto traía en tema, lo hicimos con los monobloc y con Polo Jaimes. Urbanismo, arquitectura y paisaje, desde cero, todos juntos, a leer las bases y a pensar qué hacer. Lo que traía este concurso es un lote, un concurso polémico, como todos los concursos casi en Buenos Aires de los últimos que hay, y en uno de los laterales de este lote corría el arroyo White. El arroyo White es la cuenca más chica de Buenos Aires. Buenos Aires, que uno tiene como la concepción de la planicie, de la pampa, del que no pasa nada. Buenos Aires lo que tiene son una serie de arroyos que en su momento, en los años 70 más o menos, fueron entubados. O sea, con una visión de progreso se definió que los arroyos se iban a entubar, entonces uno circula por Buenos Aires sin tener ningún tipo de registro de lo que pasa abajo. De hecho, hay grandes problemas de inundación, cosas que se han resuelto con infraestructura, pero que ha tenido que ver también con una visión poco ecológica del momento, que es que se definió el tamaño de los tubos por el cauce de los arroyos. Y después de muchos años se entendió que los arroyos no se definían solo por los cauces, sino que por los cauces más sus planicies de inundación. Entonces todos los tubos están dimensionados un poco más chicos, y cuando los arroyos desbordan y baja mucha agua, no tienen por dónde salir y salen a la superficie e inundan. Trabajamos también con Rodolfo Aradas, que es un ingeniero que se dedica a trabajar con temas hidráulicos, y la cuenca es la más chica, era una cuenca muy fácil de manejar, era un proyecto que era totalmente viable, lo chequeamos, no es que éramos unos locos utópicos que queríamos hacer algo que no se podía hacer, y básicamente el proyecto lo que armaba era un parque de infraestructura, era un parque que era un gran sistema de parque público verde que funcionaba con las distintas cotas de inundación del arroyo. O sea, cuando había agua se podía usar una parte, cuando había menos agua se podía usar en otro momento, o en su totalidad seco. Entonces empezamos como a trabajar en esta línea de que el parque era un soporte casi de infraestructura para la ciudad y mitigaba un montón temas de inundaciones y otros problemas que sucedían en esa zona. El Parque de la Ciudad es otro concurso que sacamos segundo premio, o tercer premio, no me acuerdo, tercero creo. Tercero. Lo hicimos también con los monobloc y con Claudio Ferrari, también que sabemos que anduvo por estos sitios conversando. El Parque de la Ciudad, básicamente, que es la fotografía que se ven, esto es como en la zona sur de la ciudad, uno de los lugares más degradados de la ciudad en términos ambientales y también sociales, un lugar como muy difícil. El sur de la ciudad, que siempre fue bajo, hacia el riachuelo, todos estos terrenos se han rellenado con basura a lo largo de la historia, todo como lo que salía de la ciudad y lo que no servía iban a estos lugares, entonces hay muchos problemas de muchos tipos. Y esto en miras de lo que fue los Juegos Olímpicos de la Juventud y un plan que tiene el gobierno para poner en valor esta zona. Se armaron todos estos edificios que se ven, que son los edificios de la Villa Olímpica, se ocuparon por los atletas en su momento y ahora son edificios que se vendieron y que están siendo ocupados. Y quedaba en el medio este parque que ven acá, que es un parque que antiguamente, hace muchos años, cuando yo era chica, iba a ser un parque de diversiones. Era como nuestro Disney, póngale, menos que Disney, pero bueno, un parque de diversiones que tenía montaña rusa, autitos chocadores, qué sé yo. Ese parque fue un fracaso, hubo ciertos manejos medio raros y quedó en desuso.
Entonces, básicamente el proyecto lo que hacía era, primero, que teníamos como la lectura del territorio, de lo general, de las cuencas. Por acá abajo pasa un arroyo que se llama Sildañez, que tiene una porción que está a cielo abierto, tiene grandes infraestructuras. Este es el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, hay unos complejos habitacionales como de gran escala que son muy fuertes y hay mucha densidad de gente alrededor. Y la propuesta que planteábamos era generar este anillo que tiene 2 kilómetros de recorrido, un anillo que lo que hacía era funcionar como una infraestructura de limpieza de agua, ¿no? Todo lo pluvial y todo lo que generaba de exceso de agua este proyecto caía en este anillo, circulaba con distintos tipos de vegetaciones, se producía como un sistema de fitorremediación, que eso es algo que se puede hacer. También lo hacíamos en el concurso anterior, porque en el tiro federal los casquillos de las balas tienen plomo, entonces con todo el tiempo que la gente iba a hacer tiro, el suelo estaba contaminado y hay plantas que se pueden plantar en ese lugar que fijan en sus tejidos el plomo, lo sacan del suelo y se lo quedan ellas. Y eso es una manera de hacer remediación con la vegetación, ¿no? Acá también elegíamos un pool de especies que toman contaminantes, dejan el agua limpia y después de que el agua se limpiaba en este anillo iba al Sildañez. Y también este anillo lo que hacía era organizarnos de alguna manera una asociación de 8 plazas que eran plazas que atendían a la escala doméstica, digamos, a la escala como cotidiana, y el anillo contenía un gran parque metropolitano de escala metropolitana. Algunos de los esquemas de asociación ecológica, de la selección de la vegetación y lo que suponíamos que iba a pasar con el tiempo. Sigo yo, ¿no? Sí. El territorio social. Este es un manual que bueno, un poco también bajando a lo que tiene que ver con la visión social del paisaje. Fue un trabajo que hicimos para el BID, ¿no? Banco Mundial, perdón, me confundo, pero hicimos otro para el BID. Este es Banco Mundial de Desarrollo, que estuvo bueno porque nos convocaron para trabajar en un manual de estrategias de diseño para espacio público. Y nos dieron un mapa que tenía una cruz que dividía a nuestro país en norte, sur, este y oeste. Y a nosotros nos pareció que era interesante incluir la visión del paisaje para trabajar en estos soluciones o estrategias como muy de acupuntura de espacio público. Y nos pareció que estaba bueno cruzar esto con el primer mapa que mostraba Nacho, que tenía que ver con las ecorregiones. Digo, no es lo mismo estar esperando un bondi en una parada de colectivo en la estepa patagónica que te volás del viento, que estar esperando un colectivo en Misiones, que el clima es más húmedo, que hay más sol o tenés más cobertura vegetal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un manual que hable de cada ecorregión, para que cada municipio o cada lugar tenga que hacer alguna solución y pueda agarrar el tomo que tiene que ver con su lugar y ver de qué manera lo haces. Por ejemplo, digo, si estamos nosotros en el litoral, en Misiones, es posible hacer una cancha de fútbol de césped, porque hay suficiente humedad, porque el césped funciona y porque va bien. Pero si lo querés hacer en Puerto Madryn, digo, es difícil. O sea, mejor ahí hacer algo de pasto sintético, porque el pasto necesitaría como mucho recurso para que funcione. Entonces de eso surgió una publicación que hace poco tuvimos como la primera tirada impresa, donde habla el manual, que acá se ven algunas páginas, desde manejos de vegetación hasta detalles constructivos, de todos los elementos que ustedes se pueden imaginar de espacio público, ¿no? Seguramente algunos haya quedado fuera, pero digo, bordes, canteros, bancos, ¿qué más? De todo, o sea, y desde la vegetación, qué selección de especies para cada ecorregión corresponde, cada cuánto se plantan los árboles, cada cuánto se plantan los arbustos, como todo un manual para quien no tiene la información lo pueda agarrar, seguirlo y aplicarlo. Y después, esta es una imagen nos dieron un terreno, o sea, primero hicimos el manual, después nos dieron un terreno en Mendoza, en un lugar que se llama La Favorita, un barrio, y lo que nos pidieron fue como aplicar ese manual que habíamos hecho. O sea, con un poco con las nociones que habíamos armado, nosotros teníamos que armar un proyecto donde aplicáramos eso. Y surgió este proyecto, que es un proyecto que ahora próximamente creo que empiezan a construir, que tiene que ver con un espacio de uso público deportivo para la comunidad.
El manual también fue un proyecto que hicimos con Monobloc, que son parte de estas hermandades o fraternidades que hemos sabido construir en estos años. Y el territorio productivo también era uno de los ejes que nos interesaba marcar en agenda, que tenía que ver un poco con entender cómo un ecosistema puede producir alimentos, cómo nos alimentamos, cómo lo movemos y cómo un ecosistema puede producir por sí mismo. ¿Qué es que un territorio pueda producir? Y de cara al futuro, ¿qué modelos hoy estaban apareciendo, ¿no? Entonces, en esto, un desarrollador bastante delirante nos hace una encomienda de pensar sobre un lote de 3.000 hectáreas en Córdoba, en un paisaje serrano, un paisaje conocido como el Chaco, una ciudad arca. Una ciudad arca es una ciudad donde la humanidad se pueda llevar a salvar de alguna forma, ¿no? Es gente que cree en esta teoría de que el derretimiento de los polos va a generar un crecimiento de las aguas y que hay 7 u 8 lugares en el mundo, unos puntos claves donde la humanidad se va a poder salvar. Y él quería que proyectemos esta ciudad de salvataje en donde iba a haber gente que iba a residir, iba a haber gente que iba a ir a visitar y iba a haber toda una comunidad que iba a producir alimentos para autoabastecer a toda esa comunidad. El lugar es un sitio, además Córdoba por ser serrano, que tiene una condición, una capa energética por el tipo de suelo y de roca que emana. Hay una ionización del aire, con lo cual también es un lugar de salvación y de medicinal. Y por último es un lugar de avistaje de ovnis, con lo cual es un lugar que concentra a varios locos juntos. Y este sitio en Córdoba, en un lugar serrano, bastante árido, pero con una pendiente pronunciada, estaba dentro de un circuito jesuita, como hablábamos al principio. Entonces, había una base jesuita y empezamos a investigar por qué los jesuitas se habían montado ahí y cómo era el funcionamiento de sus constelaciones cuando funcionaba toda la organización. Este era el lote, que en estas cosas ridículas de los ejes cartesianos tenía esta forma cuadrada y atravesaba un pedazo de sierra y por otro lado un pedazo de valle, con 2 ríos que atravesaban por el sitio, con una diferencia de 1.500 metros. Pero básicamente estaba dentro de este sistema de cuencas serranas, con esta diferencia de nivel, donde nosotros disponíamos, en base a una carretera armada, un sistema de 3 aldeas, por así decirlo. Cada aldea, a su vez por la investigación que hacíamos del territorio, esta es una, esta es la segunda y esta es la tercera, cada una estaba, digamos, estructurada en base al sistema pluvial o el movimiento del agua que iba desde lo alto hacia lo bajo y hacia el río. El estudio de corte también nos permitía delimitar en otro sentido dónde podía estar la tierra más profunda, con mayor material orgánico de deposición, donde íbamos a poder disponer los cultivos, que era una reconstrucción de los cultivos que tenían los jesuitas en el sitio, con un sistema de acequias y tal. En una segunda capa, y llegando al pedemonte, todo el sistema, digamos, de lo que era la población de baja densidad, y por último, hacia los altos, el sistema hotelero que iba a generar también una economía en el sitio. Entonces armamos un master plan, también con Claudio Ferrari en este caso, en donde podíamos hacer un zoning para poder entender todos estos 3 sistemas que contábamos antes. También poder cuantificarlo y empezar a pensar cómo imaginamos una ciudad o un sistema de 3 aldeas o de villas serranas para que funcione, con cuánta gente. Y para este proyecto se fue sumando gente que había pasado por el escape. Se sumó un biólogo que era un conservacionista de la naturaleza y se sumó luego Germán Santía, que es un permacultor, o sea, alguien que nos iba a poder ayudar a diseñar el sistema productivo y saber a cuánta gente podíamos alimentar con todo este territorio. Así había un centro urbano, que era la reestructuración del antiguo casco jesuita que había aquí, y era la parte, digamos, más urbana de todo este proyecto, en donde armábamos un sistema de cultivos intensivos bastante pequeños, pero con toda una aldea, digamos, de granjeros que iban a vivir y trabajar en el lugar, un sistema de administración de agua, que era uno de los grandes ejes que nos importaba y eran necesarios para poder vivir en este sitio que es bastante árido, y luego un centro urbano con un mercado, con una plaza institucional, una serie de edificios de media densidad, unas universidades y un campus experimental. Acá algunas imágenes de cómo era esta restauración o puesta en valor, digamos, de proyectos sobre lo que era el casco jesuita de su momento, las villas productivas, con las casas para los granjeros y las infraestructuras que eso iba a requerir para poder generar estos cultivos en el sitio, y algunos puntos ecuménicos que omití decir que también este lugar era donde estaban los comechingones, que eran un pueblo originario de Córdoba. Entonces había ciertos restos de algunos miradores que nosotros los volvíamos a poner en valor armando unos puntos de avistaje en altura y demás.
Y por último, también el sitio, al tener una piedra tan valiosa, había lugares de canteras donde sacaban mármol y granito. Entonces nosotros de alguna manera tratábamos de armar una serie de amenidades naturales y armábamos una serie de termas para que la gente lo pueda utilizar. Y por último, para ir cerrando, presentamos lo que es el tema de este año de escape, que es el territorio marino. Y sucede que veníamos investigando esto que venimos conversando sobre lo que es el ecosistema terrestre, por así decirlo, ¿no? La biosfera terrestre. Pero nos apareció esta mirada de poder invertir el plano global y entender de que el ecosistema marino es el nuevo que está, digamos, en foco para las próximas extinciones masivas de los grandes mamíferos. Entonces empezamos a investigar de qué se trataba trabajar sobre el mar, qué significaba el mar y qué posibilidades había de proyectos o de pensar la humanidad en estas líneas. Y el año pasado sucedió un fenómeno en Argentina, que es que a partir de una ley se expande la plataforma marina, es decir, que crece la frontera líquida del país, generando esta mancha que se ve aquí, que en este caso es más grande, pero que representaba en términos de uso el 30% del territorio argentino era agua y era mar. Entonces empezó esa pregunta y comenzamos a generar esta nueva agenda de temas, que comenzamos con esta fecha hace algunas semanas, donde estuvo Max Solwer de Super Sudaca y por último José Dadón, que es un biólogo que trabaja sobre las costas y en la economía de turismo sobre las costas, para poder indagar un poco en esta mezcla de qué se trataba este fenómeno. En 2 semanas tenemos la próxima edición, que es la número 12 de Escape, donde van a venir 2 organizaciones. Uno es la organización de CLT y otro el Foro del Mar Patagónico, que de alguna manera nos van a venir a traer distintos modelos, algunos de conservación y otros de manejo del mar, para empezar a generar un poco de conocimiento y luego experiencia sobre de qué se trata este territorio. Y por último creo que hay un video para poner sobre uno de los escapes anteriores. Nos gusta esto de que sea la charla dentro de la charla, y van a ver que en este escape estuvo compartiendo escenario IR Arquitectura, que es Luciano Intile, con Lucas Gómez Río, que es un biólogo dedicado a la conservación y a la educación en la naturaleza. Ambos de ellos dos los invitamos porque compartían un mismo territorio de trabajo, que es la selva misionera, que es esta reminiscencia de la mata atlántica o del bosque atlántico que llega a Argentina en esa puntita, y ellos dos trabajaban en distintos proyectos en un mismo lugar, pero que nunca se habían cruzado. Un arquitecto y un biólogo es difícil, por lo menos en Argentina, que se crucen, que compartan experiencias y conocimientos. Con lo cual, un poco presentarles el fenómeno escape. Si nos acompaña el volumen. Bueno, cortito. Si quieren, hay uno de los temas también que nos interesa poner en punto, que es la liberación de la información. Van a ver que si buscan el canal de YouTube están subidas todas las charlas, porque nos interesa que además de poder generar este evento social de cruce disciplinar, poder generar una difusión libre de la información en un mundo que está bastante encriptada, la información de calidad. Así que si quieren seguir viendo los escapes, están todos colgados en internet. Y por último, para cerrar, queremos presentarles un poco al equipo también que conforma la oficina. Digo, hoy estamos nosotros 3 aquí, pero la verdad que conformamos un grupo bastante heterogéneo, con un modelo de equidad de género también bastante presente. O sea, hay una cantidad de mujeres y de hombres trabajando en conjunto, y que son en definitiva los que hacen de toda esta organización y dinámica a Bulla como una organización de trabajo y de investigación sobre el paisaje. Gracias. Gracias. De nada. Dejo la palabra para preguntas y les recuerdo luego del café, vamos a seguir con la siguiente conferencia, y al final del día tenemos un rato para mesa redonda, para discutir, para conversar, para tratar de cruzar algunos temas. Y ahora, no sé si alguien tiene preguntas específicas o quiere comentar algo, cualquier cosa. Podemos contestar preguntas bastante básicas como cómo cuidar plantas en vuestras casas y demás, así que siéntanse cómodos para preguntar lo que quieran, no tiene que ser tan... Tengo un poco. ¿Cómo? Bueno. En el café, si quieres.
Bueno, gracias. Gracias.